Pues vamos a continuar entonces con nuestra serie que estamos ya viernes a viernes enseñando, que es la vida y milagros de Jesús. El tema 24 que le titulé Jesús, el pan de vida. El texto base, mis hermanos, que vamos a leer es el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 25 en adelante. Pero va a ser Juan 6, 34, el que vamos a tomar como texto base. En lo que usted lo busca, vamos a dar una breve introducción. Después de que Jesús, mis hermanos, realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, las multitudes quisieron tomarle por fuerza al Señor Jesús para hacerle rey, pero Él lo evitó, mis hermanos. Él se retiró al monte a orar después de haber mandado a los discípulos que entraran en la barca para irse a la otra ribera. Eso usted lo puede encontrar en los versículos anteriores a esto que vamos a leer. Y no es difícil, mis hermanos, entender la excitación popular que el milagro de Jesús produjo, y sobre todo, mis hermanos, si tenemos en cuenta que era el tiempo de la celebración de la Pascua. Ese era el tiempo que se estaba celebrando. Y en esos días, mis hermanos, todos los judíos esperaban que Dios volviera a intervenir para traerles la liberación de los romanos, como en el pasado lo había hecho de Faraón, ¿verdad? Del rey de Egipto, ¿sí? No sé si me pueden subir un poquito más, por favor. Y es importante tener en cuenta que los acontecimientos que ahora vamos a considerar, mis hermanos, tuvieron lugar durante el periodo de la Pascua, como ya le decía, porque de alguna manera el evangelista Juan está estableciendo cierto paralelismo con esta fiesta de la Pascua. Por ejemplo, la provisión de comida, mis hermanos, de Jesús, que Jesús le acababa de dar a estos hombres en el desierto. Rápidamente a estas personas les recordó el maná que recibieron en los tiempos de Moisés, ¿sí? Pero también la forma milagrosa en la que el Señor los llevó a cruzar el Mar Rojo en medio de grandes dificultades, ¿verdad? Porque ellos encontraban pues ese gran eco en la forma sobrenatural en la que Jesús anduvo en el mar para ir al encuentro de sus discípulos y calmaba también la tempestad para que pudieran llegar a la otra orilla. Incluso, mis hermanos, la extraña invitación del Señor que les hizo a comer su carne como único medio de salvación, ¿sí? Que recordaba también al Cordero Pascual que debía de ser sacrificado y que los israelitas tuvieron que comer para ser liberados de la ira del Señor, ¿verdad? Y estos conceptos fueron explicados por el Señor, mis hermanos Jesús, a aquellos que le buscaron después de ver el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y vea por favor ahí en Juan 6:34, para leer estos versículos hacemos una oración y comenzamos de lleno con el tema. Juan 6:34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Y te rogamos, Señor, que tú te hagas manifiesto, te hagas presente. Que seas tú, Señor, haciéndote propicio sobre cada uno de nosotros. Y que puedas instruirnos conforme a tu palabra, Señor. Es un privilegio el poder estar en un lugar como este, sentados, escuchándote a ti y recibir la instrucción que tú tienes todos los días para nosotros. Nosotros queremos recibirla y atesorarla en nuestro corazón, porque sabemos que tu palabra, Señor, es la única que puede darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias te damos a ti, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayamos entonces, mis hermanos, a los versículos anteriores
para poder entender, ¿no? Esos versículos que acabamos de leer, si los leemos y los dejamos así, pues la información está algo incompleta. Pero para poder entender o entrar en el contexto sobre lo que Jesús dijo de yo soy el pan de vida, tenemos que leer los versículos anteriores. Vaya por favor a Juan 6:22 para leer lo que dice la palabra del Señor allí. Juan 6:22 dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Fíjense, pongan atención, la gente se dio cuenta de eso, sino que estos se habían ido solos. O sea, la gente estaba en todo, ¿verdad? En todo estaba la gente. Entonces ellos se dieron cuenta que Jesús no entró en la barca con ellos y que la barca se fue sin Jesús. ¿Sí? Versículo 23 dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, porque la gente se dio cuenta de eso, ni sus discípulos tampoco estaban, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y usted puede leer eso y decir: oh, pues qué padre, ¿no? La gente va y busca a Jesús. Así como nosotros que venimos aquí hoy en esta noche a buscar a Jesús, ¿verdad? Amén. Pero el pasaje anterior, mis hermanos, sabemos que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos por ese pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Sino que después de despedir a la multitud se había retirado al monte él solo. La tormenta que se desencadenó, mis hermanos, durante esa noche después de haberles dado de comer a estas personas, pues a estas personas los tuvo que obligar a refugiarse y les impidió seguir a Jesús. Al día siguiente, mis hermanos, cuando amaneció, lo primero que pensaron es que Jesús tenía que seguir en aquella zona. Luego despertaron y dijeron: por aquí va a andar Jesús, ¿sí? Pero después de buscarlo sin éxito, que se dieron cuenta que no estaba, decidieron cruzar, mis hermanos, el lago en dirección a Capernaum para continuar la búsqueda de Jesús, ¿sí? Y Juan, mis hermanos, menciona también que otras barcas habían arribado allí en Tiberias, ¿verdad? Junto al lugar donde habían comido el pan. Eso es lo que leímos ahí en los versículos, ¿verdad? Y tal vez la noticia del milagro se había comenzado, mis hermanos, a extender rápidamente por todas las regiones contiguas. ¿Cuál milagro? El que el Señor multiplicó los peces y los panes y que les dio de comer a toda esa multitud. Y ese milagro se empezó a extender, se empezó a correr rápidamente, mis hermanos, y estaban viniendo en masa con el fin de hacerle rey a Jesús. Y en cualquier caso, quizás, mis hermanos, usaron estas barcas para que algunos llegaran hasta la otra orilla más rápidamente. O sea, en lugar de rodear y llegar a donde estaba Jesús, dijeron: no, pues vámonos en las barcas. Tuvieron que rentar un Uber bark, de la barca, ¿verdad? Una barca en Uber, rentaron y órale, vámonos a la ribera, ¿verdad? Entonces en esa ocasión, mis hermanos, el viaje en barca transcurrió en calma y sin contratiempos, a diferencia de la travesía que los discípulos, si usted lo recuerda, habían hecho la noche anterior, porque ya lo vimos esto también, ¿verdad? Entonces ellos fueron en busca del Señor Jesús hacia Capernaum. Y vea el versículo 25 lo que dice. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¿qué le dijeron? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sí? Esa pregunta, mis hermanos, cuando la gente llegó al otro lado del lago y encontraron a Jesús, estaban sorprendidos de que hubiera llegado antes que ellos. Eso les sorprendió a ellos. Y no podían entender cómo pudo haberlo hecho. ¿Sí? Sin embargo, el Señor no mostró ningún interés en explicarles cómo había llegado desde la otra ribera. ¿Sí? Porque no tenía caso explicarles cómo lo hizo, ¿verdad que no? Pero en cambio, el Señor Jesús centró su interés en otro hecho de una importancia muy superior y que ellos también desconocían, mis hermanos. Él había venido del cielo
enviado por su Padre. ¿Sí? Y por otro lado, mis hermanos, entró directamente a corregir la razón por la que le estaban buscando. ¿Sí? Porque mientras que ellos solo pensaban en el milagro y los beneficios que este milagro les había reportado, el Señor quería elevar sus pensamientos, mis hermanos, por encima de lo material, para que entendieran su significado espiritual. Eso es lo que el Señor Jesús quería. La pregunta es, ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Usted sabe por qué buscaban a Jesús? Ya se lo sabe, ¿verdad? Ya lo leyó. Aparentemente estaban manifestando mucho interés por buscar a Jesús, pero él conocía bien sus corazones y sabía que la razón por la que no lo hacían, o la razón por la que lo hacían de buscarle, no era la forma correcta, mis hermanos. ¿Sí? Desgraciadamente, no era su predicación, o que hubiera atendido o entendido, o que ellos hubieran entendido, ¿verdad? Todo lo que Jesús estaba hablando. No era eso lo que les hacía buscarle a Él. No eran las señales lo que le hacían buscarle a Él, mis hermanos. Nada de eso les atrajo a ellos en búsqueda de Jesús. Ellos seguían pensando en Él, en Jesús, como un rey que Él les podía liberar, mis hermanos, de los romanos, y establecería un reino en el que daría todo lo que pudiera, ¿verdad?, desear. O sea, ellos esperaban y decían, no, a Él lo vamos a hacer rey y Él nos va a dar todo lo que nosotros deseamos. ¿Sí? Y seguramente también había muchos a los que únicamente, mis hermanos, les movía la curiosidad por los milagros que hacía. Porque también hay gente curiosa, ¿sí o no? Y dice un dicho que la curiosidad, y eso se lo sabe bien, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, evangelizar diciendo, entrega tu vida a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Esa, mis hermanos, esa forma de evangelizar es una mentira. Al contrario, es cuando los problemas comienzan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Tú entregas tu vida a Cristo y no, sí cambia, hay más problemas. ¿Sí o no? O por ejemplo, cuando aquel tipo de iglesias que regalan despensas, que regalan juguetes para los niños, ¿no? O ropa. La gente va a las iglesias y hasta hacen fila. Pero yo les pregunto, ¿cuántas personas de todas las que están formadas esperando a que les den su despensa o que cubran su necesidad, realmente están ahí por amor a Cristo, por amor a Jesús? ¿Cuántos pueden decir? Yo creo que serían pocos, ¿no? Yo no digo que ninguno, yo digo que pocos, ¿sí? Pues, ¿sabe qué? Que es lo mismo que sucede hoy en día, mis hermanos. Bueno, es lo que sucede hoy en día. Y es lo que sucedía también en la época de Jesús. El Señor Jesús, por amor a ellos, les dio de comer, pero inmediatamente, mis hermanos, la gente se fue por otro lado. ¿Sí? En cualquier caso, lo que les interesaba no era la verdad. Eso no le interesaba a la gente. No era la verdad. De ahí la respuesta de Jesús, inmediatamente les dijo lo que debían de oír. Y vea el versículo 26, por favor. Versículo 26, ¿lo tiene? Respondió Jesús y les dijo, vean lo que les dijo Jesús, de cierto les digo que me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y la traducción original, mis hermanos, del idioma original dice que Jesús les dijo, ustedes me buscan porque tragaron como vacas. Eso dice la versión original. Y véalo y búsquelo, de verdad. Yo vi que muchos dijeron, no, búsquelo. Así les dijo el Señor. El Señor fue directo y eso les dolió. ¿Sí? Lo cierto es que, mis hermanos, la mayoría de la gente en nuestros días es como esa multitud. ¿Sí? Solo están preocupados por lo material. Se afanan por atender sus necesidades físicas, pero descuidan sus necesidades espirituales. ¿Sí?
Puede que incluso asistan a la iglesia, pero con frecuencia, mis hermanos, las verdaderas motivaciones que les impulsan a hacerlo no tienen nada que ver con una fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es lo triste, mis hermanos. Muchos dicen, voy a la iglesia para no sentirme solo. Esa es su motivación. Otros dicen, no, yo voy a la iglesia pues para platicar con la comadre. Esa es su motivación. ¿Sí? Otros dicen, no, yo voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer, pues mejor voy a la iglesia. Y esa es su motivación, mis hermanos. Es en serio. ¿Cuántos dicen ouch? Y es interesante, mis hermanos, notar lo diferente que era Jesús al resto de los hombres, ¿sí? Cualquier otro en esa misma situación se habría dejado llevar por la adulación que las multitudes le profesaban, ¿sí o no? Pero él no lo hizo, sino que de hecho les reprendió por su egoísmo y por su materialismo. Él les reprendió, mis hermanos. Él no dijo, sí me quieren hacer rey, sí, háganme rey. Pero otros sí hubieran dicho, no, sí, yo soy tu rey. ¿Verdad? Para el Señor, mis hermanos, estaba claro cuál era el planteamiento de las multitudes. Él lo tenía muy claro, mis hermanos. Había llegado un nuevo día y volvían a tener hambre. Así que le buscaron, mis hermanos, con la finalidad de llenar otra vez los estómagos gratuitamente. ¿Sí? Y en realidad ese era el tipo de reino que los judíos esperaban. Ese era el tipo de reino. El profeta Isaías, mis hermanos, había exhortado siglos antes al pueblo de Israel en el mismo modo. Deje un apartado ahí y vaya por favor a Isaías 55, versículo 2. Isaías 55, versículo 2. Dice Isaías 55, 2. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? En lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma en grosura. Versículo 3 dice, inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Como sus padres, mis hermanos, también los judíos de los tiempos de Jesús y la gente de nuestros días gastan sus energías en una búsqueda, mis hermanos, desesperada de cosas materiales que nunca les llegan a satisfacer. Nunca están satisfechos con las cosas materiales que se obtienen. Obtienen algo y quieren más, ¿verdad? Obtienen el carro de sus sueños, pero no están satisfechos. Y ahora van por otro. Yo conocí a alguien que decía, no, yo tengo ese Prius, pero yo le voy a tirar el Prime. Y luego después del que tuvo el Prime dijo, no, ahora yo quiero el Tesla. Pero eran puras cosas materiales, mis hermanos. Y no estaba satisfecho. Pues con que tengas un carro que te traslade es más que suficiente, ¿sí o no? Entonces eso es lo que sucede hoy, mis hermanos. Gastan sus energías en una búsqueda desesperada de cosas materiales que nunca les llegan a satisfacer. ¿Sí? Y en lugar de eso el Señor les exhorta a buscar y creer en aquel a quien Dios había enviado. Y Él nos exhorta, mis hermanos, a conocerle a Él, a conocer a Cristo, y es la verdad, porque Cristo, mis hermanos, es la verdadera vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. ¿Lo tiene? Dice, y esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiero conocerte más. ¿No? Estábamos cantando. Y esa es la vida eterna, mis hermanos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vaya por favor, regrésese a Juan 6, versículo 27.
¿Lo tiene? Dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí? Y es fácil, mis hermanos, aferrarse a lo que le pertenece al tiempo, ¿sí o no? Y permanecer indiferentes a lo que tiene que ver con la eternidad. Es muy fácil eso, mis hermanos. Por ejemplo, yo quiero que sea muy sincero. ¿Cuántos quisieran irse ya con el Señor? Levante su mano. 1, 2, 3, 4. Los demás no, ¿verdad? Los demás todavía tienen cosas que los detienen aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que algunos dicen, ay no, es que mis hijos están todavía muy chiquitos. ¿Y qué va a hacer de ellos? O los jóvenes, ay no, es que aún no me caso y quiero disfrutar la vida. O algunos otros dicen, no, es que tengo que estudiar y pues yo quiero tener una carrera, ¿sí o no? O los adultos, ¿verdad? Dicen, ay no, es que quiero conocer a mis nietos. Y así sucesivamente pudiéramos, mis hermanos, dar miles de ejemplos, ¿sí o no? Y claro está que hay muchas cosas de esta vida de las que tenemos que ocuparnos cada día, mis hermanos, ¿sí o no? Y que forman parte de la voluntad de Dios para nosotros. Pero la exhortación que el Señor hace aquí tiene que ver con cuál es nuestra preocupación principal a la que dedicamos la mayor parte de nuestras energías y con qué alimentamos nuestra alma cada día. Se lo repito, la mayor parte, se lo repito una vez más, la exhortación que el Señor hace aquí tiene que ver con cuál es nuestra preocupación principal a la que dedicamos la mayor parte de nuestras energías, con que alimentamos nuestras almas cada día, ¿sí? Y aunque la comida, mis hermanos, que a vida eterna permanece, es de mucho más valor que la comida que perece, ¿sí o no? Lamentablemente, mis hermanos, esta última es la que la mayoría de la gente busca, la comida que perece. Es la que la mayoría de la gente busca, ¿sí? Y aún muchos de los que profesan ser cristianos, mis hermanos, deben examinar su corazón y dejar de trabajar tanto por la comida que perece, ¿sí o no? Jesús, mis hermanos, el pan de vida, es esa comida que jamás perece, sino que nos da la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esos tiempos que estamos viviendo, la gente busca las megas iglesias, donde se les ofrece mejores condiciones y no las espirituales. Es lo que la gente busca hoy en día. No, una iglesia que esté cerca. No, una iglesia que esté cómoda. No, que tenga aire acondicionado, que tenga su heater, porque ahorita está haciendo mucho frío. Y no, yo no quiero batallarle con el frío, ¿sí? O algunos dicen, no, que tenga un buen grupo de alabanza. Unas bocinas y un sonidazo y luces y humo. Es lo que la gente busca. Pues váyase a la disco mejor, ¿no? Nosotros como iglesia, mis hermanos, predicamos el mensaje incondicionalmente presentando a Jesús, ¿sí o no? Como el modelo por excelencia para nosotros. Eso es lo que hacemos aquí, predicamos a Jesús, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, es el pan de vida y por lo tanto el alimento del alma. ¿Cuántos dicen amén? Los judíos, mis hermanos, solo pensaban en llenar sus estómagos y no tenían en cuenta las señales que veían. Ellos no tenían en cuenta esto. Y les debería de llevar a poner su fe en Cristo. Esas señales, mis hermanos, con el único que podían satisfacer plenamente sus necesidades espirituales, ¿sí o no? Y no terrenales o materiales. Su perspectiva en cuanto a Jesús, mis hermanos, y su ministerio estaban totalmente equivocados. Su concepto de ellos. Su interés se centraba en lo que podían recibir de Él a nivel material y todos sus esfuerzos estaban orientados
en ese fin de obtener lo material. Y hoy en día creo que lo vemos en algunas iglesias así, ¿no? Que se concentran en obtener lo material de Jesús. ¿Sí o no? Pero con su exhortación, Jesús, con la exhortación que les da, pues Él quería despertarles a las realidades espirituales y eternas que permanecen para siempre. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también para nosotros. En resumen, quería que emplearan sus fuerzas en trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que quería el Señor, que emplearan sus fuerzas en trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y hoy en día es lo mismo, mis hermanos, debemos de emplear nuestras fuerzas por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuántos dicen amén? Y en este punto es muy importante notar, mis hermanos, que esta exhortación de Jesús fue dirigida a personas que en su mayoría eran incrédulas y que cuando entendieron realmente lo que significaba seguirle, pues le abandonaron en masa. Mire, vaya rápidamente a Juan 6:66, hasta el número, ¿verdad? Le abandonaron. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Se ofendieron por lo que Jesús les dijo. Fíjese, a veces somos así. Queremos que nos traten con pincitas, porque si no hacen o no me dicen lo que yo quiero que me digan, no, me ofendo. Y si no, me voy de la iglesia. Es en serio, mis hermanos. Ahí demostramos cuál es nuestra madurez en el Señor como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos que ser maduros. ¿Cuántos dicen amén? Y sin embargo, mis hermanos, el Señor les exhortó ¿a qué? A trabajar. Y es indudable, mis hermanos, que la iniciativa de nuestra salvación surge siempre ¿de quién? De Dios. Él siempre toma la iniciativa para la salvación, mis hermanos, para nuestra salvación. Y fue Cristo, mis hermanos, quien primero se acercó a buscar a los perdidos, ¿sí o no? Él nos buscó. Andábamos perdidos y nos encontró. Él no estaba perdido, porque unos dicen, no, yo desde que encontré al Señor, pues ¿cuándo estaba perdido el Señor? El perdido eras tú, ¿sí o no? Entonces Él fue el que nos encontró a nosotros, mis hermanos. Pero esto no quiere decir, mis hermanos, que el hombre deba permanecer en una absoluta pasividad, esperando a que Dios le transforme y entonces pueda comenzar a buscarle. ¿Sí? El hombre, aunque muerto en sus delitos y pecados, mis hermanos, puede escuchar la voz del Hijo de Dios y responder. Y yo me acuerdo de un testimonio que dio una vez nuestro pastor Chuy Olivares. Él no era cristiano y él estaba en un bar y él escuchó la voz de Dios y él salió inmediatamente, se sintió incómodo. No sé si han escuchado ese testimonio. Y es verdad esto, mis hermanos. Aunque el hombre esté muerto en sus delitos y pecados, puede escuchar la voz del Hijo de Dios y responder. Mire, vaya a Juan, dejando un apartado ahí en el 6, pero regrésese al capítulo 5 en el versículo 25 para que lo veamos. Juan 5:25. Juan 5:25, ¿lo tiene? Dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán ¿qué? La voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren ¿qué? Entonces los muertos oyen la voz de Dios, ¿sí o no? Claro que sí, ahí está escrito, para que vean que no le estoy contando un cuento chino. ¿Sí? Y por esta razón, mis hermanos, nosotros también debemos exhortar a todos los hombres sin distinción a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Nosotros tenemos que hacer eso, mis hermanos. Sí, aunque no diga amén. Y notemos por último, mis hermanos, que esta exhortación no fue dirigida a un grupo selecto de personas escogidas o predestinadas para ser salvadas. No, mis hermanos, como algunos enseñan por ahí, ¿verdad? Sino
a todos los hombres en general, mis hermanos, la mayoría de los cuales no quisieron obedecer al llamamiento del Señor y más tarde le abandonaron. ¿Sí? Ahora bien, aquí surgen algunas preguntas que son válidas. ¿Cómo puede un inconverso trabajar por esta comida eterna? ¿En qué consiste esta exhortación? Bueno, una vez que Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer y ha completado por medio de la cruz la obra de salvación, el hombre debe de tomar interés en conocer estos hechos. ¿Sí o no? Y por eso, mis hermanos, nosotros también debemos exhortar a todos los que leen la Biblia, en la convicción de que la fe viene por el oír la palabra. ¿Sí o no? La fe viene por oír la palabra de Dios. Eso viene en Romanos 10:17. Y debemos de animarles a ir a la iglesia con el fin de ayudarles a entender lo que leen. Incluso a orar a Dios pidiéndole iluminación en su búsqueda de la verdad. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, con los nuevos. ¿Sí o no? Aún así, hemos de reconocer que el hombre ha quedado seriamente dañado, mis hermanos, por el pecado. ¿Sí o no? El hombre ha quedado dañado seriamente por el pecado. Y sin la ayuda divina nunca podrá llegar a conocer la verdad. ¿Sí o no? Necesitamos la ayuda de Dios. Por esa razón el Señor prometió que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Pero notemos, mis hermanos, que esta labor evangelística del Espíritu consiste solamente en ¿qué? En convencer, ¿sí? No en regenerar al inconverso. La regeneración vendrá después, cuando la persona entregue su vida a Dios con fe y arrepentimiento. ¿Hasta aquí claros, mis hermanos? ¿Sí? Continúa diciendo el versículo 27 de Juan 6. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios señaló Dios el Padre. El día anterior, mis hermanos, Jesús les había dado de comer pan perecedero, ¿sí o no? Dios les dio de comer pan perecedero, pero el Señor quería darles otro pan que era imperecedero, ¿sí? En realidad estaba usando el hambre física para llevarles a pensar en el hambre espiritual. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús, mis hermanos. ¿Sí? Lo que el Señor resalta aquí es la autoridad que Él mismo tenía para dar esta comida que a vida eterna permanece. Y esta se fundaba, mis hermanos, en el hecho de que a este señaló Dios el Padre, como lo vemos ahí en el versículo 27. ¿Sí? ¿Cómo y en qué momento le había señalado el Padre? Una referencia puede ser, mis hermanos, en su bautismo, ¿sí? Cuando al comenzar su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre él, sobre Jesús, y el Padre desde los cielos dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia, ¿sí? Aunque el contexto inmediato, mis hermanos, tal vez tenga más que ver con los milagros que él hacía y que acreditaban que había venido del Padre y que actuaba en su nombre, ¿sí? Como Nicodemo lo reconoció ahí en Juan 3:2. Nicodemo dijo lo siguiente, eso es lo que dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se fija? La verdadera razón, mis hermanos, para esta queja de estos hombres no era la falta de evidencias o la calidad de ellas, sino que querían provocarle para que siguiera dándoles de comer cada día de forma gratuita. Eso es lo que querían estos hombres. Mire, vaya a Juan 6:28 para que veamos esto. Vean lo que argumentaron estos hombres. Juan 6:28.
Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se fija? Wow, o sea, qué increíble, ¿no? Jesús les estaba diciendo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque ese señaló Dios Padre, le estaba diciendo, ¿no? Y luego estos hombres le responden en el 28, entonces dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se fija? Los comentarios de Jesús generaron nuevas preguntas y también dieron a lugar nuevas explicaciones, mis hermanos. Recordemos que por un lado les había exhortado a trabajar por la comida que a vida eterna permanece, y por otro lado les dijo que esa comida se las daría Él mismo. Jesús mismo se las iba a dar esa comida. Y tal vez ellos pensaron que puesto que el día anterior les había dado de comer sin que ellos tuvieran nada que hacer, porque pues ellos nada más se sentaron y recibieron la comida, ¿sí o no? Lo que les quería decir ahora es que para conseguir esta comida eterna, sí que tendrían que hacer algún tipo de trabajo para ganarla. Y de ahí fue donde surge esta pregunta, ¿verdad? La pregunta surge de que dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Hasta aquí claros? Pero la salvación eterna, mis hermanos, a la que el Señor se refería, no es algo que el hombre pueda conseguir por sus buenas obras. ¿Estamos de acuerdo? Sino que viene por la fe en Él y por la gracia de Dios. ¿Sí? Y esto puede parecer contradictorio y podemos preguntar: ¿por qué hay que trabajar y esforzarse por algo que nosotros mismos no podemos conseguir y que finalmente Él nos va a dar por gracia? O sea, surgiría esa pregunta, ¿sí o no? Y hemos de trabajar por el alimento espiritual, algunos pueden preguntar también. Al entender la verdadera naturaleza de la gracia, mis hermanos, no habrá dificultad alguna para entender la necesidad de trabajar por la comida que no perece. ¿Y cuál es la comida que no perece, mis hermanos? La salvación. La comida que no perece, mis hermanos, es la salvación. ¿Sí? Porque la gracia de Dios provee la salvación y el hombre acepta la salvación. ¿Sí o no? El obedecer, mis hermanos, el servir, en fin, el trabajar, es simplemente la aceptación del don de Dios. ¿Y cuál es ese don de Dios? La salvación, el regalo de Dios, el don, el regalo es la salvación. Entonces, los que no trabajan rehúsan aceptarla o aceptar este regalo o este don. Otras obras, mis hermanos, requeridas por los hombres, algunos dicen: no, pues es que tienes que peregrinar. No, tienes que hacer penitencias, tienes que hacer votos, tienes que hacer ayunos, duro trato del cuerpo, algunos dicen, ¿no? Y estos son medios inventados por los hombres para poner en práctica las obras de Dios. Pero en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Eso dice en su palabra, ¿sí o no? Nosotros como iglesia, mis hermanos, trabajamos por una vida más cerca de Dios, no poniendo carga pesada a los hermanos. Nos esforzamos llevándola por igual, ¿sí o no? Ahora le pregunto: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Mire, vea el versículo 29 de Juan 6. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oiga, el hombre, mis hermanos, es responsable de su salvación. ¿Sí? Tiene que hacer algo para ser salvo. No puede proveer un salvador, ¿sí o no? Nosotros no podemos proveer un salvador, pero sí podemos creer en el salvador que Dios provee y obedecer lo que Él nos manda. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: creer
y obedecer. Esas son las obras que tenemos que hacer, mis hermanos. ¿Hasta aquí claros? ¿O ya se le fundió el fusible? Es un tema algo complicado, mis hermanos, pero yo traté de desmenuzar lo más posible para que lo pudiera entender. ¿Sí? Entonces tenemos, mis hermanos, tenemos que pagar el precio. ¿Sí o no? La salvación, mis hermanos, es para todo el que le busca. La salvación es para todo aquel que le busca. Pero si tenemos que trabajar en su obra, no hay excusa, mis hermanos. Sí tenemos, es decir, sí tenemos que trabajar en su obra. Y no hay excusa. El pago será cuando nos llame, mis hermanos, a cuentas. Porque Jesús exhortó a la gente que le seguía a que trabajaran. Eso Jesús les exhortó a toda esa gente que le seguía a que trabajaran, mis hermanos. Entonces, comencemos viendo cómo su pregunta revelaba sus pensamientos. Recordemos, mis hermanos, que los judíos creían que la salvación era algo de lo que ellos se hacían merecedores como consecuencia de sus buenas obras. Y no, mis hermanos, no piense usted que porque hace buenas obras usted ya es merecedor de la salvación. Sí, es al contrario. Usted muestra las obras porque ya es salvo. ¿Sí? El joven rico le expresó con toda claridad cuando se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Pues vende todo lo que tienes. Dijo: no, eso sí que no. Y se fue. Entonces, no son las obras las que te dan la salvación. ¿Verdad que no? Y un planteamiento, mis hermanos, similar hizo también un intérprete de la ley, ahí en Lucas 10:25, yo se lo leo. Le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, estamos viendo que los judíos pensaban que haciendo obras ellos iban a obtener la vida eterna. Y no es así, mis hermanos. ¿Sí? Seguramente pensaron que Jesús les estaba diciendo que tendrían que hacer alguna obra especial para alcanzar así algún tipo de posición eterna en el reino de Dios. Es por eso que preguntaron esto: ¿qué obras vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y esta, mis hermanos, es la tendencia de todos los hombres que les gusta pensar que hay algo que pueden hacer para merecer el favor divino. Algunos dicen: no, si le sirvo al Señor, podré alcanzar la salvación. No, ya sé, si ayuno, en esto quizá el Señor tenga misericordia de mí. Otros dicen: no, si yo asisto a todas las reuniones, quizá me gane el favor de Dios. O si ayuno, o si oro, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero nada más lejos de lo que Dios piensa, mis hermanos. ¿Sí o no? Nosotros hacemos la obra de Dios porque Él ya nos ha salvado. ¿Amén o no amén? Y en esto demostramos, mis hermanos, en nuestras obras, demostramos nuestra fe por las obras que hacemos. Por eso dice la palabra en Efesios 2:9: no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Yo le hago una pregunta: ¿cómo podían creer que por sus propios medios llegarían a cumplir toda la ley de Dios? ¿Cómo? Tenían un concepto muy equivocado, mis hermanos, de sí mismos y de la ley de Dios. Ningún ser humano, mis hermanos, a excepción de Cristo, ha cumplido perfectamente la ley, ¿sí o no? Nadie más que Cristo es el único que ha cumplido en perfección la ley. Y el apóstol Pablo lo resumió de la siguiente manera. Deje un apartado en Juan y vaya a Romanos capítulo 3, verso 10, para leer lo que Pablo mencionó ahí. Romanos 3, 10. Hasta aquí estamos siendo claros, ¿verdad, mis hermanos? Estamos captando el mensaje, ¿verdad?, que queremos plasmar. Si no, pues después lo escucha en el internet y lo reescucha y lo vuelve a reescuchar. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿verdad? Dice, todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo, mis hermanos, aclara a continuación que el propósito de la ley era mostrar el pecado y que no tenía la capacidad de salvar a nadie. Vaya ahí mismo a Romanos, pero en el versículo 19, 3:19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se fija? En el caso de los judíos, mis hermanos, a los que Jesús se estaba dirigiendo en este pasaje, lo que quería decirles no era que para obtener la comida que a vida eterna permanece, tendrían que hacer ciertas obras especiales. Ese no era el mensaje, mis hermanos, sino que simplemente debían recibir a Cristo y la obra que Él se disponía a realizar en la cruz, de la misma forma, mis hermanos, en la que el día anterior recibieron los panes y los peces. Así como ellos se dispusieron para recibir panes y peces, también deberían de estar dispuestos para recibirle a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Y en esa ocasión, mis hermanos, todo lo que tuvieron que hacer fue, pues, lo que tenían que hacer era recibirlo. No tuvieron que trabajar, ¿verdad?, para ganarse ese pan. Lo único que hicieron fue recibir el pan, sin hacer nada. Y ellos querían continuar así, sin hacer nada, querían seguir recibiendo el pan. Y eso, mis hermanos, cuando Jesús les dijo, tomen lugar, les voy a dar de comer, eso, mis hermanos, es gracia. Es la gracia de Dios. Tú no haces nada y el Señor te da. Eso es la gracia, mis hermanos. ¿Sí? Y sería absurdo, mis hermanos, pensar que porque obedecieron al Señor y se sentaron tal como Él les mandó para recibir la comida, eso sería una obra que les hizo merecedores de la comida. No, es que yo me senté tal como me dijo el Señor que me sentara, por eso me dio de comer. Y no, mis hermanos, eso es una forma de pensar equivocada. ¿Sí? No había nada de meritorio en eso. ¿Sí o no? No hiciste nada. ¿Y qué es nada? En todos los idiomas es nada. ¿Sí? Y algunos dicen que venimos de la nada. Hasta me da risa eso, ¿no? Así que, mis hermanos, lo que el Señor quería indicarles era que dejaran de poner su interés en lo material y que buscaran a Jesús para poner su fe en Él como su Dios y su Salvador. Amén. Vaya por favor a Juan 6:30. Juan 6:30. Leamos lo que dice ahí. Entonces vean lo que le dijeron esos hombres. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Wow. ¿Por qué pedían una nueva señal estos incrédulos? La forma en la que Jesús hablaba tuvo que sorprender mucho a aquellos judíos, mis hermanos. Y no es arriesgado suponer que al menos hubo dos cosas que les molestaron a estos hombres. En primer lugar, ellos estaban acostumbrados a escuchar que los profetas que en el pasado habían hablado en el nombre de Dios, nunca habían exigido a sus oyentes que pusieran su fe en ellos mismos. Por decir Isaías, no, pongan su fe en mí. Isaías nunca dijo eso, y ellos estaban acostumbrados a eso, mis hermanos, sino en aquel que los había enviado. Los profetas decían, pongan su fe y su confianza en el Señor. ¿Sí? Pero ahora, mis hermanos, Cristo les decía con toda claridad que debían de creer en Él. Y eso les incomodó. Y era aquí donde ellos encontraban un problema. Ellos estaban dispuestos a hacer las obras de Dios, o al menos intentarlo, pero se negaban a creer en Jesús
como el enviado de Dios en un sentido espiritual y único. Sí. Y en segundo lugar, mis hermanos, seguro que también les molestó que Jesús dijera que sus obras no le servían para agradar a Dios y que la única alternativa era la fe en Él. ¿Sí? Jesús les dijo, no, todo lo que ustedes hagan, lo que hagan, nada va a agradar al Señor, solamente que crean en mí. Así. Y esta afirmación de que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para alcanzar la salvación, mis hermanos, es algo que normalmente hiere el orgullo de las personas que escuchan el Evangelio. ¿Sí o no? Tú les dices, no, es que yo no necesito, yo estoy bien, yo no peco, yo no fumo, no mato. No. Ah, no, pero eres pecador. Y le empiezas a decir, ¿cuántas veces has visto a las muchachas y las has deseado en tu corazón? ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has robado? ¿Cuántas veces has agarrado lo que no es tuyo? Ah, no, pues sí. Entonces, ¿qué eres? ¿Culpable o inocente? No, pues culpable. Entonces eres pecador. Y eso les incomoda. ¿Sí o no? Entonces los judíos, mis hermanos, debieron sentirse especialmente humillados, pensando que el Señor les estaba colocando al mismo nivel que a los publicanos y a las prostitutas. Por eso se sintieron ofendidos los judíos. Al fin y al cabo, ni los unos ni los otros podían salvarse por sí mismos. Para todos había un único camino, el único camino de salvación, que era la fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Y esto les resultaba intolerable e indignante a estos hombres. Y en vista de todo esto, mis hermanos, debieron pensar que la mejor defensa es un buen ataque. Ellos dijeron, no, pues vamos a defendernos atacando. Así que dieron un giro a la conversación para exigir sus credenciales a Jesús. Y le dijeron, a ver, pues ¿qué señal haces tú? A ver, para que veamos y te creamos. A ver, muéstranos, enséñanos. Esa fue su mejor estrategia de estos hombres que se sintieron indignos, porque sus pretensiones, mis hermanos, eran superiores a las del mismo Moisés, y sus credenciales debían de ser también mayores. Es lo que pensaban estos hombres. Mire, vaya al versículo 31 de Juan 6. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Wow, o sea, fíjense. Por lo tanto, si Moisés les había dado el maná durante 40 años en el desierto, Jesús, mis hermanos, tendría que superarlo. Eso es lo que ellos pretendían, o eran las pretensiones que ellos al hacer esas preguntas hacían. Si Moisés le dio a nuestros padres, a nuestros antepasados de comer pan del cielo, y lo hizo durante 40 años, tú tienes que superarlo. Fíjense, qué tremendo. Y hasta ese momento solo les había dado de comer ¿cuánto? Un día, nada más. Y querían ellos 40 años comer gratis. Wow, qué tremendo, ¿no? Y así es la carnalidad, mis hermanos, de los que buscan señales. Quieren señal tras señal y nunca se satisfacen. Con razón Jesús dijo ahí en Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fue lo que Jesús dijo. Hoy en día, mis hermanos, al gozar de las múltiples bendiciones diarias de Dios, muchos preguntan, ¿y quién es Dios para que creamos en Él? Así muchos hacen esas preguntas. Jesús, mis hermanos, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y no estará asombrado de la incredulidad de tanta gente ahora? ¿Usted qué cree? ¿Usted no cree que Jesús esté asombrado de la misma manera? De la incredulidad de mucha gente. Muchas personas no quieren creer en Dios, pero de todo corazón creen que la hechicería y otras prácticas ocultas del diablo les puede ayudar. Creen más en eso que en Dios, mis hermanos, y consultan a los brujos. ¿Sí o no? Y esto confirma, mis hermanos, que Jesús descubrió los pensamientos de su corazón. Y aquí la gente le recuerda el maná que los padres comieron. Y es triste ver, mis hermanos, una vez más,
cómo la incredulidad vuelve al hombre completamente irracional, ¿sí o no? Cuando alguien no cree, se convierte en alguien irracional. El día anterior estaban satisfechos con la señal que había hecho al multiplicar los panes y los peces. La gente estaba satisfecha por eso y estaban dispuestos incluso a hacerle rey, ¿sí o no? Pero al día siguiente, como no les gustó lo que les dijo, que habían tragado como vacas, ¿verdad? Y que tenían que trabajar para obtener la comida que no perece, como no les gustó eso, pues empezaron a reclamar nuevas señales, ¿sí o no? Y el Señor sabía que su argumento era falso de estos hombres. Ellos decían que si vieran más milagros, entonces creerían en Él. Pero lo cierto, mis hermanos, es que ellos ya habían visto muchas obras, ¿sí o no? Muchos milagros habían visto y seguían sin creer. Entonces era mentira que si hacían más señales iban a creer. Eso era mentira, mis hermanos. Los mismos israelitas habían recibido milagrosamente el maná del cielo durante 40 años. Y la palabra nos dice que toda una generación pereció en el desierto sin poder entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De su incredulidad. Eso usted lo encuentra ahí en Hebreos 3, 16 al 19. Es un hecho, mis hermanos, que la persona se puede acostumbrar a ver los milagros del Señor. Ese es un hecho. Por eso no es garantía, mis hermanos, que si tú ves milagros en una iglesia, eso no es garantía, mis hermanos, de que la gente sea creyente. ¿Sí? Es un hecho que la persona se puede acostumbrar a ver los milagros del Señor y mantener su corazón cerrado a la gracia. Ese es un hecho. ¿Sí? Eso mismo le pasó, por ejemplo, a Judas Iscariote. ¿Cuántos milagros vio del Señor Jesús? Pero mantuvo su corazón cerrado a la gracia y lo entregó y al final se ahorcó. ¿Sí o no? Así pues, mis hermanos, aunque el día anterior habían intentado hacerle rey a Jesús, ahora se volvieron hostiles, se volvieron ofensivos y provocadores. ¿Sí? Pero en cualquier caso el Señor les contestó con toda paciencia del mundo. ¿Y cuántos necesitamos paciencia a veces, no? Para contestar correctamente. Y lo primero que hizo fue corregir algo que ellos habían afirmado. Vea el versículo 32 de Juan 6. Vea la forma en que les corrige el Señor Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, o sea, en verdad les digo, y verdad es, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Se fija? Esto puede ser interpretado como que Moisés no fue el que dio el maná, sino que fue Dios quien dio el maná. Eso puede ser interpretado así. Pero más probablemente lo que quiere decir es que el maná que Moisés les dio no era realmente el pan del cielo, mis hermanos, sino pan material que en contraste con el verdadero pan del cielo que era Jesús, ¿no? Que el Padre estaba dando en ese momento, que era Jesús. Lo que se subraya, mis hermanos, es que aunque los judíos pensaban que Moisés era superior a Jesús, lo cierto es que era justo al revés. Jesús era superior a Moisés. Al fin y al cabo, Moisés solo les había logrado dar alimento perecedero, pero no vida eterna. ¿Sí o no? Tal como Cristo lo prometía. De hecho, Él mismo era el verdadero pan del cielo. Jesús mismo era el pan del cielo, en contraste con el maná que los israelitas habían comido en el desierto. Ahora bien, ¿en qué sentido era Cristo el verdadero pan del cielo? ¿En qué sentido? En primer lugar, mis hermanos, el maná era un tipo o figura que apuntaba hacia una realidad superior y permanente. Y podríamos decir que de la misma manera que el maná en el desierto había servido para calmar el hambre física del pueblo, mis hermanos, así Cristo satisface eternamente las necesidades espirituales de todos los hombres que creen en Él, incluyendo su salvación eterna. Amén o no amén. Y como vemos, lo que Dios nos da en Cristo es algo, mis hermanos, que Moisés
solo pudo prefigurar, solamente era una figura. Pero a pesar de su infinita superioridad, es triste comprobar, mis hermanos, cómo los judíos le rechazaron, manifestando incluso una actitud provocadora con el fin de que siguiera dándoles de comer el mismo tipo de pan que Moisés les había dado en el pasado. Eso es lo que ellos querían. ¿Sí? Y vea Números 11:6 para ver lo que los antepasados no siempre habían apreciado el maná, sino que de hecho se habían quejado de él con amargura. Mire, vea Números 11:6. ¿Lo tiene? Dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, ya se habían hastiado de ese pan. ¿Sí? Con el tiempo habían llegado a idealizar a Moisés, cuando la realidad era que mientras vivió, se habían quejado y habían murmurado contra Moisés innumerables veces, ¿sí o no? De la misma manera que ahora lo estaban haciendo con Jesús. Entonces, después de esas aclaraciones, mis hermanos, el Señor contestó a la demanda que le habían hecho. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Sin embargo, no les iba a dar una señal como ellos esperaban, sino que nuevamente les iba a dirigir hacia Él mismo. Y vea el versículo 33 de Juan 6. Los dirige hacia sí mismos. Y le dice, los dirige hacia Jesús, ¿verdad? Y les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él era, mis hermanos, la señal que el Padre les estaba dando. ¿Sí? En realidad se está refiriendo a su propia encarnación. Él había descendido del cielo, se había hecho hombre y cumplía perfectamente la voluntad del Padre. Pero aún así, mis hermanos, ellos rechazaron esa señal y se negaron a creer en Él. Y más adelante les dice, aunque me habéis visto, no creen. En el versículo 36, ¿verdad? Vea Juan 6:34. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Luego pensando en su conveniencia. Como en otras ocasiones, los judíos solo eran capaces de entender las palabras de Jesús en un sentido material, mis hermanos. Lo mismo le había ocurrido a la mujer samaritana cuando al Señor le ofreció el agua de vida. Y ella dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Y solamente pensaban, ¿verdad?, en una agua física, aunque ciertamente milagrosa. Y es interesante, mis hermanos, notar que en esta ocasión Jesús no dijo que Él fuera el agua de vida, sino que ese era un don que Él daría a quienes se lo pidieran. Pero cuando ahora habla acerca, mis hermanos, del pan de vida, afirma lo siguiente, vaya al versículo 35. Y Jesús afirma, yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué quería decir cuando afirmó que Él es el pan de vida? En primer lugar, mis hermanos, el pan nos habla del sustento necesario para la vida, ¿sí o no? De eso nos habla el pan. Y aquello que es esencial e imprescindible para todo ser humano, el pan, ¿sí o no? Y en segundo lugar, tener pan, mis hermanos, no aplaca nuestra hambre, ¿verdad que no? Usted puede tener su alacena llena de comida, pero eso no le va a aplacar su hambre. Es necesario comerla para que realmente tenga efecto en nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Y cuando la comemos, el pan llega a formar parte de nosotros mismos, ¿sí o no? De la misma manera, cuando Cristo se nos ofrece como el pan de vida, mis hermanos, es necesario creer en Él para apropiarnos de esa vida, estableciendo así, mis hermanos,
un grado de intimidad y de unión que es imposible de romper. Amén. Ahora bien, los judíos, mis hermanos, acababan de pedirle una señal porque se mostraban reacios a reconocer que ellos no querían reconocer en Jesús una autoridad superior a la de Moisés. Y sin embargo ahora hacen esta petición que encontramos aquí. Señor, danos de este pan, les estaba diciendo, ¿verdad? Evidentemente, mis hermanos, no estaban entendiendo ni aceptando lo que Él les dijo. Ellos seguían pensando en el pan material, mis hermanos, y esperaban recibirlo de la misma manera en que Moisés se los había dado en el desierto. Amén. Y ya para ir aterrizando, mis hermanos, es cierto que un verdadero creyente llega a pasar por muchas de las cosas que son descritas aquí, pero ninguna de ellas, mis hermanos, puede hacer que se pierda. Si así fuera, esto supondría que Cristo también, el Padre, habría fracasado en su misión, ¿verdad? Por otro lado, mis hermanos, la seguridad de la salvación y el perdón de todos nuestros pecados no implica que a Dios le resulte indiferente que un verdadero creyente peque. Recordemos que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y ya para concluir, mis hermanos, debemos tomar conciencia de nuestra condición de necesitados espirituales. Debemos de tomar conciencia de eso, que somos necesitados espirituales. Reconocer que Jesús, mis hermanos, se nos presenta como el pan que sacia nuestra necesidad. Él es el único que puede saciar nuestra necesidad, mis hermanos. Al comer simbólicamente el pan espiritual, participamos de la vida de Dios. Amén. Los maestros y predicadores en la iglesia deben impartir el alimento o pan espiritual a la grey, dándole el pasto necesario, mis hermanos, y verdadero, para que no salgan a buscar alimento extraño y dañino para sus vidas. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Queremos reconocer, Señor, que tú eres nuestro pan, tú eres nuestro alimento. Tú eres el pan que permanece para vida eterna. Tú eres el pan que nunca perece. Y nosotros, Señor, queremos alimentarnos de ese pan. Queremos, Señor, siempre en fe y en obediencia hacer las obras que tú nos mandas hacer para poder estar bien alimentados y ser partícipes de ese pan que es eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que nos alimenta. Tú eres el pan de vida. Tú eres el alimento, Señor, de nuestra alma, el alimento de nuestro espíritu. Y nosotros te necesitamos, Señor, para estar bien alimentados, para estar bien nutridos, para estar bien fortalecidos. Así como necesitamos de los alimentos para fortalecernos, así también te necesitamos a ti, tú que eres el pan de vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva, que es eficaz. Y te bendecimos a ti, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros en cuanto a tu palabra, de enseñarnos, de instruirnos, de redarguirnos y de exhortarnos también, Señor, y corregirnos. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.